Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar en donde la magia y la divinidad se encuentran. Yo soy Neo y el día de hoy tenemos todo un viaje por delante para atravesar el viaje del héroe. Pero, como no podía ser de otra manera en este canal, lo vamos a hacer un poquito más interesante, porque el viaje del héroe es en sí mismo un código que ha estado frente a nosotros, acompañándonos prácticamente desde que el humano es humano. En pocas palabras, siempre que nosotros, o más bien desde que nosotros tenemos la capacidad para comunicarnos con otros y hacerlo a través de un lenguaje simbólico, en pocas palabras, desde que tenemos la capacidad de crear historias, codificamos sabiduría ancestral en este viaje. Un viaje que está relacionado directamente con todas las culturas del mundo. Entonces, aquí enfrente podemos ver las diferentes etapas de este viaje vistos desde la perspectiva del tarot. Pero para hacerlo un poquito más interesante, vamos a agregar también los chakras y la cábala judía con el árbol de la vida. Y de qué manera vamos desarrollando nuestros potenciales atravesando precisamente todos estos mapas que nos invitaban a llegar a un lugar que va más allá del humano, pero ligeramente antes de lo divino, eso que nosotros llamamos héroes o magos. Ese mismo camino que muchos maestros antes de nosotros recorrieron, como Buda, Kuan Yin, Saint Germain, Jesús, Krishna, entre muchos otros. Entonces, bueno, vamos a ello. El viaje del héroe, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, el viaje del héroe lo vemos en todas las películas que hemos visto a través de nuestra vida. Llámese películas famosas de cadena. Ahorita tenemos las películas de Marvel, que son súper famosas de superhéroes, pero inclusive piensen en comedias de amor, comedias románticas, todas siguen una misma estructura. Y en esta estructura lo que sucede es que comenzamos por acá, un personaje tiene un llamado para vivir algo que va más allá de su vida rutinaria. En pocas palabras, va a vivir una aventura. A través de esta aventura se va a encontrar con aliados que no se imaginaba que estaban ahí, va a encontrar fuerzas en su interior que no sabía que existían, va a vencer sus miedos, va a atravesar al dragón y al final volverá a casa con una gran recompensa. Eso es básicamente todas las historias de todas las películas o de todas las novelas. Y esa historia que se repite constantemente, o más bien esa estructura que se repite tras el telón de cada historia, nos está hablando de algo más, un viaje que podemos realizar nosotros en nuestra vida. La diferencia está en cómo se plantea, porque en las películas normalmente esto pasa de manera automática. O sea, el personaje principal, el protagonista, es llamado a salvar el mundo, quiera o no quiera. O sea, a partir de hoy tú tienes un anillo de poder y este anillo tienes que ir a llevarlo a un volcán porque si no el mundo se acaba. Y esa es tu responsabilidad y no hay marcha atrás. A partir de este momento, ese es tu destino. Pero a los seres humanos no nos pasa así. Entonces, ¿cómo nos pasa a nosotros? ¿Cómo es diferente? Porque lo importante de esta, podríamos llamarlo tecnología quizá, lo importante de esta sabiduría es vivirla, pero en la vida real, acá afuera, sí está muy padre. Miren, yo estudié cine de animación, está muy, sí, literalmente es increíble hacer películas y hacer videojuegos y contar historias para fines de entretenimiento y para inspirar a los demás y provocarles emociones que ni siquiera sabían que podían sentir. Claro que eso es hermoso. El arte tiene una de esas cualidades, pero esto es para que nosotros lleguemos más allá de lo que consideramos posible. Por eso la importancia de entender de qué manera transportar esto a la vida diaria. Y sin más preámbulo, entonces, comencemos el viaje. ¿Qué sucede al principio? ¿En dónde estamos? Bueno, pues nosotros llegamos en esta carta.
en la, cuando somos uno con el todo. Por eso estamos unidos al Padre Celestial. Y gracias al Padre Celestial y la Madre Celestial, bajamos a este plano. Ahí lo importante es entender esto. El bebé atraviesa el portal, o más bien atraviesa un portal de luz para poder llegar a este mundo. Y en ese momento él no entiende muy bien, ni ella entienden muy bien qué está pasando. Para el bebé todo es nuevo y todavía no entiende muy bien que está metido en un cuerpo de materia. Entonces, todavía no se ha dado cuenta de que su madre celestial y su padre celestial no vienen con él. Entonces, a una parte de él sigue creyendo que todavía es uno con ellos. Entonces, más o menos por ahí se va formando nuestra mente. Aquí es, aquí estamos todavía, en el inicio, los primeros días de vida. Y eso nos va a llevar a conocer a nuestra madre terrenal con la carta de la emperatriz. Pocas palabras, desarrollamos conciencia y nos percatamos de algo. Existe alguien más que no soy yo. Y ese alguien más nos alimenta, nos cuida, me ve, ¿saben? Puedo tocarlo y me doy cuenta de que a donde va yo no puedo ir. Por alguna razón yo me puedo mover de ciertas maneras y no puedo seguirla, a menos de que venga y me tome. Y puedo hacer que venga si yo hago ciertos sonidos. Entonces comienza la comunicación, comienza el desarrollo de aquí abajo hay reglas. Estoy conociendo el mundo y estoy aprendiendo a relacionarme con este mundo. Pero pasa otra cosa. En algún momento llega el emperador, el padre terrenal. En pocas palabras, ahí me doy cuenta de algo. Yo soy yo, mamá es otro, pero mamá responde a alguien más. Ese alguien más es papá y ese pasa a ser el gran otro. ¿Por qué? Porque mamá tiene ciertas capacidades sobre mí, pero papá tiene ciertas capacidades sobre mamá, porque mamá responde a él. A partir de ese momento se establece una jerarquía y ese gran otro pasa a ser todo lo que yo en algún momento tendré que enfrentar en mi interior. Pero no nos adelantemos a eso. Papá tiene muchas funciones, pero la más importante de todas es el no. Papá es el que nos dice no. Eso es peligroso. Eso se llama faltar el respeto y aquí no faltamos el respeto. A mí no me puedes hablar así ni a tu madre. Eso representa, papá, una ley inquebrantable. Por eso me refiero a que en algún momento tendremos que vencer eso que en algún momento nos frenó y que además se convertirá en miedo en su momento. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo el psiquismo encuentra que nos puede mantener a salvo del enojo de nuestros padres, a salvo como parte de la tribu, como parte de la familia. En pocas palabras, para que mi papá y mamá me quieran, me tengo que comportar como me dicen que me comporte. Digo, para mantenerlo muy sencillo, ¿va? Entonces, el niño, la niña, ya son parte de la familia, ya existen aquí. Pero ahora tenemos que ser parte del mundo y tendremos que ir allá afuera, donde nos toca vernoslas con los otros. Aquí comienza la segunda división. Nosotros y ellos. Ya hay algo más de la tribu. Y las reglas allá afuera no siempre corresponden con las reglas familiares. Entonces tendré que desarrollar una capacidad para relacionarme simultáneamente a ambos mundos, el mundo exterior y el mundo interior, o sea, el mundo de casa, el mundo micro y el mundo macro, pero sin traicionar a ninguno de los dos. Ese va a ser el reto que nos hace humanos. A partir de ahí se forma el psiquismo, todo lo que creemos que podemos o no podemos hacer. ¿Qué es lo interesante de esto? Que estamos llenos de limitantes en ese sentido. Si en casa estaba prohibido, por ejemplo, no sé, bueno, ahorita vamos para allá. Una de las cosas que nos, eh, nos son arrebatadas desde que llegamos a este mundo es nuestro deseo sensual, vamos a llamarlo así por fines del video, pero nuestro deseo sensual es lo primero que nos quitan. Para ser parte de la familia, no podemos expresar nuestra sensualidad, nuestra intimidad. Está mal que los hijos y las hijas deseen.
Eso es parte de lo que precisamente tenemos que trascender en este viaje. Y de hecho, es el punto culmine de lo que nos va a permitir trascender los límites, en pocas palabras, convertirnos en héroes. Y eso precisamente lo vamos a ver reflejado con la siguiente carta, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que nos trae la educación. Para ser parte de esta sociedad, tienes que dominar un idioma, tienes que saber matemáticas para poder hacer comercio básico, ¿saben? Comercio, cómo ir a la tienda para poder comprar víveres y demás. Entonces, ya somos parte de la sociedad, ya tenemos reglas establecidas. ¿Ahora qué? Bueno, viene precisamente el punto de quiebra. Aquí es donde comienza el viaje del héroe, con la carta de la decisión. Aquí empieza la primera diferencia entre el viaje del héroe para el cine, para las películas, para las historias y la vida real. ¿Por qué? Porque el viaje del héroe de las películas comienza acá en la llamada. Todo esto de aquí arriba no sucede, no importa. Simple y sencillamente se lo brincan y pasan directamente del mundo ordinario, que es lo que estamos hablando en este momento. Todo lo que está sucediendo aquí arriba es la vida normal de las personas que transcurre de alguna u otra manera con normalidad, o sea, más que con normalidad, que es posible para todos. Para todos es posible más o menos ir a la escuela, aprender un idioma, comunicarnos, relacionarnos y hacer vida con lo que tenemos. Todo eso en la película no te lo explican, simple y sencillamente saltan a la llamada. Acá están pasando muchas cosas, porque comienza entonces un viaje diferente, comienza un nuevo camino con la carta de los amantes. Y en la carta de los amantes vemos a un hombre y a una mujer que se miran, están desnudos, pero detrás tenemos a esta figura celestial. Esa figura celestial no es otra más que la combinación de la emperatriz y la sacerdotisa, la madre celestial y la madre terrenal. Ahí tendré que tomar una decisión. Resulta, mamá, que sí deseo. En el caso de algunas personas, sobre todo si su cuerpo corresponde al de una mujer, tendrá que ser al revés. Resulta, papá, que sí deseo. Híjole, y tengo que decidir. Tengo que decidir entre si me quedo en casa siendo tu hijo o hija o si voy con esa persona que me está haciendo ojitos. Tendré que decidir si me pongo del lado del deseo o si lo ignoro para siempre. Ahí realmente comienza todo, la transformación, para ir de una semilla a una planta que en su momento madurará para dar fruto. Entonces, cuando la decisión es tomada, comienza la partida. Ahí tendré que vérmelas con nuevas experiencias, cosas que no sabía que me iban a suceder. Entonces, en el viaje del héroe, en las películas, pasa una cosa rara, porque como ahí no se tomó una decisión, simplemente el viaje comenzó, llegan aliados, llegan lo que se les conoce como la ayuda sobrenatural. La ayuda sobrenatural es un sabio, es un maestro, es el abuelo, el tío, por ejemplo, en Spider-Man, el tío Ben, una persona que llega con palabras de aliento para decirnos, tú puedes seguir adelante, eres más fuerte de lo que te imaginas. Y entonces el viaje sigue adelante. El héroe se da cuenta de que tal vez no está tan solo y que aun si lo está, quizá eso no sea una justificación para detenerse. Eso pasa en las películas, pero en nuestra 3D, en nuestro mundo, sucede algo diferente. La partida es parte de elegir a dónde vamos. Esa es la decisión que se toma en los amantes. Yo quiero ser, por ejemplo, artista. Toda mi familia se me puso en contra y tendré que irme a vivir solo a otra ciudad para poder estudiar, pagarme la carrera y hacer mi vida, la vida que yo elijo. Entonces, esta partida es la separación del clan, de la tribu. Y entonces viene la maduración. ¿Por qué? Porque el universo y nosotros vamos a comenzar una comunicación. Por eso es la carta de la justicia. Todo está en movimiento, pero el universo reconoce algo.
ese de ahí o esa persona de ahí se está poniendo de su lado, de su propio lado. Esa persona está buscando llegar más allá de lo que se le dijo que era posible para sí mismo o para sí misma. Necesitará ayuda. Y entonces llegarán señales a nuestro mundo. Señales que se pueden ver como si yo quiero ser artista, abro el periódico y lo primero que veo es hermosa pintura se vende por $500,000 en Timbuktu. Ah, caray. El universo me está diciendo que yo puedo tener abundancia a través del arte. Ok. Y ahí comienzo a darme cuenta de que lo que yo deseo mueve a la realidad. Hay oráculos a mi alrededor que me dicen hacia dónde voy. Ahí, en la Kabbalah, estamos haciendo la transición que va de Binah a Gesed, la misericordia. Por eso es la carta de la justicia. El universo ahora es misericordia a nosotros. Misericordia viene, o lo podemos traducir como lo que es acorde a mi ser. Entonces me va mostrando precisamente la armonía, eso a donde estoy conduciendo mi vida. Y una de las cosas más bellas de esto es que si estoy yendo hacia un lugar peligroso o equivocado, equivocado en el sentido de que quizá no es exactamente al que yo quiero ir, a donde yo creo que va a estar mi felicidad, también me lo va a comunicar para que lo corrija. En ese sentido, estamos pasando de la parte alta del árbol, que son estas primeras tres éfiras, Keter, Jokma y Binah, a la segunda parte del árbol. Estamos saltando de Binah a Gesed para introducirnos en el mundo exterior, pero de la mano de la magia, de la mano de Dios. O algo así. En el camino, además, como pueden ver en esta lámina, estamos activando también nuestros centros energéticos llamados chakras en el hinduismo. Ya ahorita, simple y sencillamente por haber tenido la voluntad de comenzar el viaje, de vivir mi vida, activé a Keter, eso que me conecta a lo más sagrado, a lo más divino, eso que llamamos el mundo celestial. Abajo está Jochma y Binah, lo que activa mi tercer ojo, lo que me permite comunicarme con la realidad, con el oráculo que me va mostrando esas señales de las que hablaba. Entonces, en Jochma, lo que hacemos, o sea, en la segunda parte es, el segundo paso más bien sería elegimos, bueno, ¿hacia dónde voy? Yo quiero ser un artista exitoso, perfecto. Esa es mi decisión. A partir de ahí, en Binah, tendré que seguir adelante, no importa los desafíos que se me comiencen a mostrar, porque mis afectos tal vez me hagan sentir mal. Recordemos que en esta parte estamos apenas en la partida, estamos despidiéndonos de casa. Y probablemente la abuelita ya nos dijo que si nos vamos no volviéramos. Y probablemente papá y mamá ya nos dijeron, no es que me duela, es que me estás decepcionando. Ese tipo de palabras cliché que hemos oído tanto en las películas y que quizá conozcas a alguien a quien le haya pasado. Bueno, todo eso está pasando en esta primera parte del viaje, ¿va? Y ahí entonces llegamos al ermitaño, a una soledad nueva, una soledad que, como les decía hace rato, viene acompañada de del primer atisbo de sabiduría, de la primera chispa de divinidad o de magia. Entender que siempre y cuando yo me dirija hacia donde yo quiero ir, la magia se presentará. Eso es lo que hace el ermitaño. Se retira a vivir donde? Al monte, solo, para hablar con los chapulines y el pasto. Y de alguna manera logra sobrevivir y al mismo tiempo logra una conexión consigo mismo que de otra manera no habría conseguido. Todo eso está pasando en la cuarta etapa, o sea, aquí en Gesed, en la misericordia. Yo encuentro lo que es armonioso conmigo en una soledad que antes quizá no me había permitido. Y eso entonces nos lleva a Geburá, la fuerza. Entre Geburá, o sea, entre la fuerza y el ermitaño, tenemos la llamada. ¿Ok? Si lo digo, como ya lo podrán haber notado, el viaje del héroe, las cartas del tarot, los chakras
y la Kabbalah describen el mismo viaje, simplemente lo dividen en diferente cantidad de etapas. Eso es todo. Pero todos están describiendo lo mismo. Lo interesante acá es que según qué viaje estás haciendo tú en tu vida, será cuántos pasos habrás de recorrer, ¿va? Pero siempre vas a recorrerlos todos. Simplemente acá están, digamos, algunos pasos están divididos en tres o cuatro y en otras culturas simplemente están compactados en uno solo. Digo, simplemente para que se entienda qué está pasando en este momento. En ese salto entre el ermitaño a la fuerza, comienza la llamada. Voy a convertirme en este artista famoso, pero entonces ahí, sin darme cuenta, algo pasa. Me doy cuenta de que la aventura ya es en serio, ya no es una ilusión, ya no es algo que me gustaría que suceda, no es algo que me gustaría lograr. No, la llamada ha llegado y se me está diciendo, el cielo te escuchó. ¿Qué tan en serio vas con esto? Vámonos hasta el fondo. Perfecto. Y entonces ahí se presentarán los primeros obstáculos. Esto se le llama el primer umbral en el viaje del héroe. Aquí es nuestro primer atisbo de aventura, de complicaciones, y entramos en eso que se le llama el vientre de la ballena. ¿Por qué el vientre de la ballena? Porque es un punto de no retorno. Este paso tiene ese nombre por la historia de Jonás, que tuvo que entrar al vientre de la ballena. Si recuerdan la historia de Pinocho, cuando entra la ballena, precisamente a esto se está refiriendo. Una vez que entras a este lugar, el que sale ya no es el mismo. Pero por lo mismo, esto viene con un coste, porque es un punto de no retorno. Ahí comienzan problemas que no nos gustaría que nos pasaran. ¿Ok? El amigo de toda la vida, ahí se nos enoja. La pareja que tanto nos ha amado, ahí amenaza con irse. El perrito que nos ha acompañado los primeros 18 años de nuestra vida, quizá ya no va a estar ahí. Y entonces nuestro corazón va a sentir esa necesidad de ir para atrás. Quizá una palabra que podamos usar para referirnos a esto es el corazón quiere acobardarse. Y precisamente ahí encontraremos la fuerza. Una fuerza que nos dirá, hey, sigue adelante. Pero para que esa fuerza precisamente se active, tenemos que recordarnos a nosotros hacia dónde vamos y que decidimos ir hasta el final. Aquí lo importante cuando nos encontremos entre la llamada y la fuerza es, sigue adelante, no importa lo que pase. El universo está tratando de frenarte con un fin muy particular. Simple y sencillamente quiere saber de qué estás hecho o de qué estás hecha. ¿Va? Quieres saber si realmente te interesa lo divino o no, porque la magia que vas a encontrar está dentro de ti, pero por una razón está guardada bajo llave. Habremos entonces de demostrar como buenos héroes qué vamos a hacer con la magia que encontremos adentro, con la magia que liberemos. Por eso vienen las pruebas. Y esta es apenas la primera. Todavía nos quedan varias hasta llegar de nuevo al inicio, o sea, al punto de partida. Entonces, aquí estamos en la quinta sefirá, Geburá, que se llama precisamente severidad. Ahí dice fuerza, pero representa la severidad. En pocas palabras, la severidad de la vida. La vida no es fácil, en el sentido de que para que algo evolucione, digamos que hay cosas que se tienen que ir, hay cosas que tienen que terminar, ¿va? Entonces, para que un árbol tenga hijos, el fruto literalmente se pudrirá, ya no será comestible, pero dentro hay una semilla y esa semilla también deberá de desvivirse. ¿Para qué? Para pasar a ser algo más. Y todo este proceso duele. Por eso ahí perdemos cosas que no son tan valiosas. Y pueden ser cosas materiales, pero también pueden ser relaciones, pueden ser un trabajo, puede ser una amistad. Podemos perder cualquier cosa que nos sea valiosa, con el fin de encontrar la fuerza de seguir adelante. Y entonces llegaremos a uno de los lugares más bonitos de todo el viaje.
que es lo que viene después de la primera mitad. Eso que sucede aquí en el descenso a los infiernos. Justamente antes estuvimos en el colgado, en la gran crisis, en lo que les mencionaba ahorita. Tendremos la fuerza, pero no solamente la encontraremos, sino que tendremos un momento de encrucijada. Lo que no quería que sucediera, sucedió. La severidad de la vida ha llegado a mí. Estoy colgado de cabeza y solamente yo puedo decidir si vuelvo a casa de papá y mamá y les digo, me arrepiento, discúlpenme, o si sigo adelante. Y si sigo adelante, entonces encontraré precisamente el paso 6, lo que se encuentra en Tiferet. En pocas palabras, el chakra corazón. ¿Qué sucede aquí? Eso que algunas personas llaman el camino del corazón es precisamente lo que se activa en este lugar. La mente que nosotros alineamos con nuestro deseo, yo quiero ser, yo seré, yo seré un artista exitoso. Eso, con lo que alineé mi mente, esa decisión, ahora se va a alinear con mi corazón. Mi corazón ahora, emocionalmente hablando, también se va a dirigir a eso que yo me prometí a mí mismo, a ese deseo, a esa meta, a ese destino. Y en esta perfecta alineación podremos llegar a donde antes no llegábamos. Por eso se representa con la muerte, pero una muerte que no es física, es más bien espiritual. Aquí entonces encontraré que conecto con eso con lo que antes no lograba conectar. En pocas palabras, la muerte tiene que ver con enterarme de que soy mucho más de lo que jamás había pensado. No solamente soy un humano normal de a pie con manos y pies, sino que además puedo contactar con otros planos. Aquí, en este paso, me voy a encontrar con potenciales ocultos, lo que se le llaman claris o dones. En pocas palabras, aquí comienzan los sueños proféticos. Aquí van a empezar los sueños astrales a sucederme. Aquí podré desarrollar telepatía o cualquiera de los dones que requiera para acercarme a mi objetivo, pero al mismo tiempo para atravesar esa muerte de quien yo creía que era, para lograr, sí, para atravesar el viaje hacia en quien me estoy convirtiendo, porque pasa y resulta que el artista exitoso existe en el futuro, pero entre ese artista y yo, digamos que hay obstáculos que me impiden llegar. Eso es precisamente lo que voy a desbaratar a través de esta muerte. Y en ese descenso a los infiernos, entenderé que a veces el infierno no es tan malo y que lo que hay del otro lado no necesariamente tiene que asustar. Pero entonces viene la segunda parte de este encuentro con la energía. Llegamos a la guía de almas, la carta representada con la templanza. Y en la Kabbalah se representa con la séptima séfira, Netzach, la victoria. Pero pongan mucha atención a la palabra que está aquí arriba, continuidad. ¿Por qué? Porque estamos en un viaje de energía, ¿ok? Estamos literalmente conectando con capacidades que no sabíamos que teníamos. Por ejemplo, sanar a otros con nuestras manos. A eso me refiero con que es un momento de mucha energía. Y voy a poder hacer con esa energía que recién acabo de encontrar en mí cosas que ni siquiera me imaginaba que eran posibles. Esa energía es producto de no haberme detenido ante la gran crisis. Transformo ese miedo, esa paralización en energía que ahora usaré para llegar más allá de lo que le es posible al humano. Y eso al mismo tiempo va a detonar algo muy grande, lo que le llaman casualidades. En pocas palabras, una sincronicidad. Aquí algo va a pasar que me va a conectar directamente a lo que yo quiero lograr. Eso se le llama en el viaje del héroe el encuentro con la diosa. El encuentro con la diosa que nos dice, oye, estás perdido. ¿Ya viste dónde estás? Estás en el Hades.
¿Qué estás haciendo aquí tan solo? Y nos va a ayudar a reconectar con eso que perdimos hace unos cuantos pasos atrás. Ese cariño, ese encuentro, eso que nos daba, sí, ese encuentro o eso más bien que encontrábamos en casa de papá y mamá, ese abrazo, ese buen recibimiento, ese favor. Y entonces vendrá algo llamado la tentación. Aquí en esta misma carta, en la templanza, en esa guía, la tentación no es otra cosa más que eso que nos abre las puertas a lo que queremos llegar, a donde queremos llegar, pero que al mismo tiempo nos dice, ya hiciste suficiente. Si decides volver, está bien. Por eso es una tentación. Hay muchos héroes que no atraviesan esta puerta y se quedan ahí y se pierden en el Hades y no pueden volver. Por eso es tan importante. Aquí estamos haciéndole frente precisamente al deseo de la Madre Celestial, de volver a la Madre, a eso que nos daba ese cariño, ese acompañamiento, esa ternura de casa, para decir muchas gracias por esto, pero no me voy a traicionar, voy a seguir adelante. Por eso la palabra continuidad en esta victoria es tan importante. Por eso la templanza aquí entra a juego. Tengo que guardar mi temple. Estoy siendo tentado. Puedo volver. Puedo quedarme con la manzana de oro. Le pasó a Hércules, que encontró las manzanas de oro y se las pudo haber quedado para él, pero decidió no hacerlo. Decidió terminar los trabajos que él había comenzado para recuperar su dignidad. Bueno, esa es una historia para otro día. Pero entonces, aquí entonces decidimos seguir adelante, tomar esa sincronicidad para entonces conectar con eso que antes no podíamos conectar. Por ejemplo, yo como gran artista me encuentro con la invitación a exponer una galería, pero me llegó de la nada, yo no la busqué. Y me la puedo creer que porque fui invitado a una galería, ya llegué, ya soy exitoso. Y me puedo quedar en ese delirio y nunca llegar a convertirme en quien me propuse llegar a ser. Entonces ahí tomo la invitación a la galería, pero lo hago de la manera más, por ejemplo, responsable posible. Me aseguro de que las obras que voy a presentar sean de la mejor calidad. Además de eso, soy responsable con los tiempos, no le quedo mal a la persona que me invitó. Hago todo lo que tenga que hacer para que, para aprovechar de la mejor manera esto que me he encontrado en mi camino. Eso que precisamente vino del lado de la energía que en este momento colapsó ya en la realidad, que generó magia, generó un milagro que me está llevando hacia donde yo quiero llegar. Y entonces vendrá el siguiente paso, el reino de las sombras. De repente estamos solos frente al juez que todo lo sabe de nosotros, representado por la carta del demonio. Si en la tentación nos encontramos a la Madre Celestial que nos dice, vuelve al cielo, vuelve a lo conocido, vuelve a la felicidad, ahora el diablo nos dice, ¿a dónde crees que vas? Tú no eres digno de estar aquí. Y entonces en el reino de las sombras nos vamos a encontrar con el paso de la consagración, que también es llamado la reconciliación con el Padre. ¿Cuál Padre? Precisamente ese que está acá arriba. Este Padre terrenal ahora se combina con el Padre celestial, así como un paso antes, la Madre terrenal y la Madre celestial fueron una. Y aquí tendremos que afrontar nuestros mayores miedos. Eso que se formó allá arriba cuando éramos bebés, aquí sale a relucir. Eso que está guardado dentro de nosotros como codificaciones, como creencias, como lealtades a la familia, eso que me prohibieron hacer y que nunca me atreví a hacer, aquí me van a decir, hey, ¿cómo que tú quieres ser artista? Pues ¿quién te crees? Eso que me decían en casa, aquí vuelve a salir. Y entonces tendré que proteger lo que me he ganado a través de negociar. Y entenderé entonces un secreto, que para reconciliarme a papá o para reconciliarme al diablo, primero tengo que entender que no hay un conflicto con el que está enfrente de mí, sino que ese diablo en realidad
vive adentro. Soy yo, es mi sombra. Es todo eso ante lo que me detuve antes por miedo. Y ahora tengo la oportunidad de decir, seguiré adelante. No importa cuánto me tiemblan las piernas, esto yo lo he decidido y lo vale. Y entonces ahí, en esa negociación ante la cual no nos detenemos, el Padre nos dice, eres digno. Continúa. Acá llegamos a Hot, el esplendor, la majestad. Ahí activamos precisamente el chakra del plexo solar, nuestro sol interior, toda mi energía, pero me refiero a en su totalidad, en ambos polos, tanto el positivo como el negativo, ahora están relucientes. En pocas palabras, están brillando, están completamente energizados, ambos activos, conociéndose el uno al otro. Lo que nunca había pasado en la vida del humano en este momento sucede, y eso es precisamente lo que nos lleva de la mano a la gran prueba, la apoteosis, el siguiente paso, el siguiente chakra, Yesod, que no es otro que ese que guarda nuestra energía más poderosa, nuestra energía íntima. En pocas palabras, eso que ocurre justamente al nivel de la cadera y las piernas, nuestra área genital, justamente de eso es de lo que estamos hablando. Esa fuerza con la cual podemos traer vida a este mundo, a este plano, para crear algo que no existe, o en pocas palabras, antes no existía ser humano y después de la intimidad pasa a existir un ser humano. Bueno, esas fuerzas creadoras aquí precisamente se activan en Yesod. Y ahí lo que vamos a encontrar es la gran prueba, la torre. Ahí se nos viene la caída del mundo encima, porque todo lo que hemos estado recorriendo hasta este punto para poder llegar hasta aquí se nos va a manifestar de una manera insospechada. En el área en la que menos te lo esperes, ahí te va a llegar el gran problema. El día de la presentación, no sé, te puede pasar un accidente o se te enoja el cliente, uno de los clientes, o alguien te dice si vas a esa exposición no vas a volver a saber nada de mí, no sé. Te va a ocurrir algo grandísimo. En el viaje del héroe en las películas, lo que está sucediendo aquí es literalmente la batalla final, la más importante. Aquí ya tienes al rey demonio enfrente con su armadura del infinito infierno puesta y tú tienes un palo, bueno, el protagonista tiene un palo ahí y dice, con esto te voy a ganar, no sé cómo, pero he llegado hasta aquí y voy a seguir adelante. Bueno, este es el clímax de la historia. Aquí habremos de utilizar todo lo aprendido desde el inicio del viaje hasta este punto para demostrar que somos dignos de todo lo que hemos recorrido, ya no en palabra, como en el paso anterior en la negociación, en el reino de las sombras. Aquí estamos saliendo precisamente del inframundo para volver al mundo ordinario, pero aquí nos encontramos con esa gran prueba. Entonces, justamente ahí, cuando nuestras dos energías se activen, algo está sucediendo en el mundo. Se está preparando para hacer nacer una nueva realidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cambiado. Eso es lo que logramos con este viaje. Si yo cambio, entonces el mundo exterior por fuerza tiene que ser otro, tiene que ser nuevo. Entonces el mundo se está preparando para nacer, literalmente. Piénsenlo como un animal que está cambiando de piel, que se esconde y va y busca un lugar seguro para hacer todo este ritual en el que tiene que desprenderse de lo anterior. Eso es lo mismo que va a hacer el mundo mientras nosotros estamos acá librando esta enorme batalla. Y entonces la atravesamos, llegamos a la estrella. Hubo esta enorme explosión en la que terminó el combate final, explotó el volcán, está nuestra nave ahí a lo lejos, tenemos que ir a alcanzarla para regresar a un lugar seguro y no tenemos fuerzas, pero hay algo dentro de nosotros que está brillando. De entre toda la oscuridad hay una chispa de luz y esa chispa de luz
somos precisamente nosotros. Sobrevivimos a la torre, no nos destruyó, pero ahora ya somos parte de lo celeste. Al menos somos una pequeña parte, una pequeña fracción del infinito. Eso representa precisamente la estrella, una fuente de vida nueva, diferente, que nos hace precisamente nuevos. Y ahí, en ese punto, tendremos que emprender el viaje de regreso a casa. Y muchas veces eso en las películas sucede, como se los había dicho antes, de una manera diferente a la vida real. En las historias, en los videojuegos, eso suele suceder de manera automática. En pocas palabras, llega una nave y nos rescata, bueno, o rescata al protagonista, llega el caballo de la nada y nos subimos a su espalda y nos saca del castillo que se está derrumbando. Digo, nos saca porque somos los protagonistas de nuestra película, claramente, es por eso. Pero entonces, en este momento en el que todo se nos viene encima, llega la luna que como una buena madre nos acoge y nos dice, ya fue suficiente, demostraste quién eres, vamos a casa. Y entonces logramos volver a ese mundo del que partimos, el mundo ordinario, pero lo hacemos desde un lugar nuevo. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en Yesod, nuestras energías positivas y negativas, o sea, luz y sombra, hombre y mujer, están activadas y por tanto yo ya no soy un niño, ya no soy un infante, o quizá tú ya no eres una niña. A partir de este momento, soy hombre o soy mujer, según lo haya decidido. Y entonces podré volver a casa y ver de frente a papá y mamá y decirles, lo logré, valió la pena. Eso es precisamente lo que nos cuenta el, el viaje el viaje del héroe o el viaje de los 22 arcanos del tarot. Lo que hacemos cuando atravesamos la cábala y lo mismo que sucede cuando activamos todos nuestros chakras. Estamos haciendo exactamente eso, renovarnos, volver a nacer, atravesar un proceso alquímico en el cual vencemos al dragón para enterarnos, para darnos cuenta de que el dragón nunca fue el enemigo, sino que era el miedo que nos hacía creer que el dragón era invencible. Ahí perdí la voz, que el dragón era invencible. Eso es precisamente lo que recorremos en este viaje. Pero les decía que lo que sucede en las películas no siempre se corresponde a lo que sucede en la vida real. ¿Por qué? Noten que aquí el retorno sucede del lado de la luna que nos regresa a casa, como este nuevo ser, como este mago que ahora es uno con todo lo que le rodea, como este héroe que puede ir al mundo de las aventuras o al mundo de las personas comunes y corrientes y sentirse cómodo en ambos mundos y de alguna manera servir como puente para que quizá en su momento otros hagan ese mismo viaje y quizá entonces se convertirá en maestro. Pero esa palabra ahora pasa a ser fundamental, porque ¿qué sucede con esto de aquí, con el retorno? Esas tres cartas que quedan aparte. Bueno, sucede que en la vida real, cuando queremos hacer el viaje entero, no va a haber nadie que venga a ayudarnos. Recordemos que tenemos que activar energía masculina o energía hombre y energía mujer en nosotros. Y todo lo que sucede en automático en el viaje de la magia lo está haciendo alguien más por nosotros. Entonces estamos en una energía femenina, una energía que recibe ayuda. Pero cuando vamos a activar nuestra energía hombre, no funciona así. Somos nosotros los que habremos de utilizar nuestra misma energía para rescatarnos del infierno y regresarnos a casa. Y eso solamente lo puede hacer aquel que llega al grado de maestro. Ese que quizá es un poquito más que un héroe o que un mago. Entonces, vamos allá. Entendamos la lógica. Todo viaje comienza acá en el loco. Un tonto, alguien que cree que puede comerse el mundo,
y desde esa ingenuidad hace su viaje. Y al final, cuando termina el viaje, esa persona sigue siendo un loco. Vuelve a ser un loco, pero esta vez con más sabiduría. Esta vez entiende que tal vez está bien no tomarse la vida tan en serio. De todas maneras, ya sabemos que podemos convertirla en una aventura. Todo comienza y termina ahí. Y puede ser inclusive como un buen sueño, como yo tuve una linda aventura en mi vida. Por ejemplo, enamorar a mi mujer, a mi pareja, o construir esa gran empresa, o lo que hice para jubilarme. Todas esas pueden ser lindas aventuras, pero lo que sucede con el maestro va un poquito más allá, porque justo cuando acabamos de terminar el viaje, ahí entonces nos iremos al desierto. Un desierto que nos va a invitar a sacar acopio y fuerzas y magia de lugares de los que literalmente desconocemos por completo y que además no queremos reconocer para lograr sobrevivir a ese desierto. Y para eso voy a usar la historia de Moisés, porque Moisés es una de esas historias en las cuales sí se activó este mecanismo del retorno. Y ya veremos lo que le pasó a nuestro compadre. Entonces, la llamada de Moisés comienza cuando se da cuenta de las injusticias que le ocurren al pueblo hebreo y él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ser parte de esto. Y entonces se separa de los egipcios. Ahí entonces es llamado por Dios y le invade una fuerza que le dice, tú a partir de ahora serás, no recuerdo si le dice mi profeta, pero tú serás el instrumento con el cual salvaré a mi pueblo. Y él dice, ¿en serio? Sí. Y ahí entonces comienza la gran crisis de nuestro compadre, porque él decía, yo solo soy un pastor. ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Y a través del acompañamiento de lo divino, él siguió avanzando para descender a los infiernos y encontrar entonces magia en la vida real. A través de esa magia entonces, y bueno, de todo lo que le sucedió en el medio, llega al enfrentarse al diablo, en pocas palabras al faraón, y le dice, vengo para liberar al pueblo, tienes que dejarlos ir. Y sucede la negociación. Y entonces ahí vienen las míticas 10 plagas de Egipto. Y en esta negociación recibe el favor de Dios una y otra vez, precisamente a través de casualidades, a través de magia, de milagros, para lograr convencer al faraón de que los libere. Y al final lo hace de una de las maneras más, pues quizás crueles que encontró la divinidad y él, pero que fue la única manera que en ese momento encontraron para reblandecer el corazón del faraón. Y entonces se viene la liberación dramática, la torre. Tienen que huir en la noche, atravesar el desierto. ¿Y qué pasa? Pues que el ejército del faraón viene detrás de ellos. Llegan al mar, se encuentran con este muro incansable de agua y dicen, ¿qué vamos a hacer aquí? Y ahí entonces levantó su varón, levantó su vara, la clavó en el agua y el océano respondió y se abrió de par en par y atravesaron. Se dice que una vez que habían cruzado, el ejército del faraón venía detrás de ellos y lo cerró. Y todos los que estaban ahí adentro, bueno, pues se fueron con el mar. Y entonces llegó la fuente de vida. Estaban ya en el desierto del otro lado, libres por fin de la acechanza del faraón, de los egipcios, pero ahora tenían que emprender precisamente el retorno. Y encontraron en esa fuente de vida el maná bajado del cielo, lo que necesitaron para sobrevivir y hacer la travesía. Pero no fue fácil, no fue fácil. La Biblia dice que fueron 40 años de travesía. Algunos historiadores ahora apuntan que tal vez fueron 4 meses. Independientemente de cómo haya sido, el retorno lo tuvieron que hacer de manera manual, no automática, no como en las películas. Y entonces ahí el retorno del peligro se
activó. Caminaron en el desierto y les pasaron 1000 aventuras. Y entonces aquí comienza la otra parte del mecanismo. La otra parte que solamente es transitable si abandonamos al loco para abrazar al maestro. Porque recordemos que para poder llegar hasta aquí, tuvimos que activar nuestra energía masculina y femenina, luz y sombra, positivo, negativo, hombre y mujer. Y aquí tenemos que demostrar precisamente que nosotros podemos sacarnos de esa situación, podemos hacernos responsables de nosotros mismos. ¿Y qué le sucedió a Moisés aquí? Que cansado de los constantes reclamos del pueblo hebreo, fue de nuevo a buscar ayuda de Yahvé y le dijo, Yahvé, el pueblo tiene sed y están pidiendo agua. Y Yahvé le dijo, ve abajo, pídele a la piedra que te dé agua, háblale a la piedra y la piedra te dará agua. Palabras más, palabras menos, disculpen, no tengo aquí a la mano la cita bíblica. Eso, esa escena de ahí es el juicio. Y ahorita van a entender por qué. Baja Moisés del monte o del lugar a donde fue a hablar con Dios, sale de este lugar, regresa con los hebreos y les dice, vengan, les voy a dar agua, ve la piedra y le pega 2 veces y brota agua. Y bueno, el pueblo beben y paran de quejarse, pero entonces Moisés y Aarón vuelven a hablar con Yahvé. Y ahí les dice, por tu falta de fe, perecerás y no conocerás la tierra prometida. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió algo muy grande. Eso es la carta del juicio. ¿Eres digno de entrar a la tierra nueva o no? Lo que una lectura religiosa nos dice es que esta falta de fe tiene que ver con que a Moisés se le había indicado que le hablara a la piedra, pero la golpeó. ¿Por qué rayos golpeó a la piedra? Y ahí entonces Yahvé le dice, ¿has dudado de mí? Y por tanto, no puedes entrar, porque no crees en mí todavía lo suficiente. Y entonces se dice que primero falleció Aarón y después Moisés a apenas días de llegar a la tierra prometida. Una lectura desde el ocultismo, desde el misticismo, desde el viaje de los héroes, nos dice algo muy diferente. En el viaje del maestro tenemos que demostrar que en efecto ya no somos este ingenuo que comenzó el viaje y que además iba buscando a papá y mamá en cada parada que se le encontraba, como por ejemplo Moisés resolviendo el tema del faraón en estas negociaciones, acudiendo a las plagas que mandaba Dios, sino que hiciera lo que hizo ante el mar, ante la liberación, ante la torre. Ahí donde él golpeó el agua y el agua se abrió, él tenía que demostrar que entendía que el que hacía los milagros era él y no otro. Y cuando sucedió el juicio en esta escena con el agua, curiosamente, ante el mismo elemento, el agua, con la cual había salvado y liberado al pueblo, aquí demuestra no estar listo. Y entonces, Dios, que hasta entonces había tomado decisiones sobre su vida, ahora lo vuelve a hacer y decide quitársela, porque no terminó el viaje. Él no había cambiado, seguía siendo el mismo loco que lo comenzó. No hubo una transmutación, no hubo un crecimiento. Seguía pensándose como hijo, no como un hombre. No había activado su energía hombre y su energía mujer. Necesitas ambas precisamente para que se equilibren y se instalen. Por eso, en la Kabbalah tenemos 3 pilares.
el final el pilar de la izquierda, que es el final, perdón, el pilar femenino, el pilar de la derecha, que es el pilar masculino. Y justamente antes de llegar a Malkut, en pocas palabras, a la tierra, aquí a la realidad, a esa a ese nuevo mundo que vamos a hacer nacer en la materia, antes de llegar ahí, precisamente tenemos que tener ambos pilares activados para que en Yesod se equilibren y entonces podamos terminar este viaje de transformación. Es precisamente lo que estamos haciendo acá. Por eso, eso nos activa el chakra sacro, el chakra de creación, para entonces enraizarnos a esta nueva realidad. Y eso es precisamente lo que en las películas normalmente no se hace automático, porque no se activan las dos energías. Eso que se representa con el sol y con la luna. Eso que lastimosamente Moisés no hizo. Y por eso no logró habitar el mundo. Malkut, el final del viaje, el paraíso recobrado, no logró llegar al paraíso, no logró terminar el viaje. Y eso es precisamente, o más bien esa es la razón por la cual decidí hacer este video, para que allá en casita entiendan eso, que cuando estamos manifestando nuestra realidad hay diferentes tipos de deseos, diferentes tipos de milagros, pero hay unos en particular que son tan grandes que nos invitan a cambiar quién somos desde la raíz. Esos que de hecho son capaces de decirle al mar, sosiégate, y el mar responderá, como lo hicieron tantos maestros antes de nosotros. Y para que ese mecanismo se active, en pocas palabras, el final del viaje, el retorno, habremos entonces de hacer un viaje que va más allá del héroe. Habremos entonces de querer llegar a ser maestros. Eso es precisamente el nivel de quizás divinidad más grande al que al menos nos invitan todos estos mapas para activar lo más sagrado dentro de nosotros, para recuperar nuestro estatuto celeste como príncipes y princesas del cielo, para mirar a Dios de nuevo a los ojos y decir, he vuelto. Fue una increíble aventura. Y ya, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Dios sabe las ganas que tenía de hacer esta plática conmigo mismo y con todos ustedes que recorrerán estas palabras en diferido. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco muchísimo que hayan llegado a este punto del canal, perdón, hasta este punto del video. Ojalá lo compartan, dejen su like, comentarios, lo hagan llegar a todas las personas que crean que esto les puede aportar o explicar de qué manera pueden vivir su vida para, de hecho, llegar más allá de lo que jamás habían imaginado. ¿Va? Y si requieren asesoría, si requieren asesoría, acompañamiento, ayuda con temas energéticos, con su despertar espiritual, o si simple y sencillamente están buscando una manera de acercarse a estos misterios de la magia y de la divinidad, por favor comuníquense conmigo al mail que está apareciendo allá abajo, estrellaarcano@gmail.com. Me refiero a allá abajo en la descripción del video. Ahí lo pueden encontrar. Les repito, estrellaarcano@gmail.com. Y ahí con gusto les puedo dar toda la información acerca de los servicios que damos en la escuela, no solamente por la parte de la formación en magia y divinidad, sino también los servicios de restauración, liberación y sanación espiritual que tenemos con los alumnos y los maestros, bueno, los otros maestros que colaboramos en la escuela. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo, les deseo una bonita semana y hasta la próxima.